de lo que es resinas de última generación en odontopediatría. En sí, pues el tema de hablar de resinas, colocarle a un niño, siempre pues es un tabú también, ¿no? Porque el manejo de conducta, siempre le digo a mis alumnos, tanto en pre y posgrado, si nosotros no logramos manejar a un niño, pues en la vida pues vamos a pensar tratar de hacerle un tratamiento pues estético, ¿no? Porque para hacer un tratamiento estético muchas veces tienes que primero hacer el manejo adecuado, después tienes que aplicar bien una técnica de anestesia totalmente adecuada, sin ningún tipo de trauma, para que el niño pues posteriormente pues colabore, ¿no? y pueda dejarse realizar el tratamiento, pues, ¿no? Entonces, ya hablar un poco de resinas estéticas y de última generación en odontopediatría, pues desde ya es un poco impactante, pues, ¿no? Llama mucho la atención y es lo que tratamos de hacer en la especialidad, ¿no? Y es lo que tratamos de hacer también con los alumnos de pregrado, ¿no? Para que ellos mismos también vayan viendo la diversidad de técnicas que tenemos restaurativas y aparte de eso la diversidad de materiales dentales, ¿no? Justo he visto que creo que el doctor Pomacóndor va a estar de acá. Ah, sí, la próxima semana. Y él es amigo mío y domina mucho la parte esta de adhesivos, ¿no? Que es algo muy interesante porque dicho sea de paso, mira, ahora que estoy acá, Marco, contigo, te comento un poquito, yéndonos un poquito del tema, pero que tiene que ver, cuando nosotros pues comenzamos la odontología pues estaba pues en todo ese cambio generacional, ¿no? Porque era amalgama versus resina, ¿no? Y yo tenía un profesor que en paz descanse, ya está arriba esperándonos a todos, y él me decía, la amalgama es lo mejor que ha podido salir en el mundo, ¿no? Si la amalgama hubiese sido blanca, nunca hubiese existido la resina. Es lo que me decía siempre, ¿no? Entonces, eso yo lo vi en teoría y la clásica teoría era que tú comenzabas a sacar la caries, limpiar, hacer tu cavidad, clase 1, clase 2, la que sea, ¿no? Pero siempre te decía, no, tienes que dejar tu material provisional, que en este caso pues era un eugenato, ¿no? Para tratar de que el eugenol también haga su efecto, ¿no? Para disminuir un poco las molestias que haya tenido el paciente. Y dejarlo, pues, ¿no? Por lo menos unos 2-3 días, ¿no? Y de ahí tenías que regresar y, bueno, pues retirar el eugenato. Parte del eugenato, ¿no? Y hacer, pues, tu preparación ya mecánica para que sea retentivo y ahí te llevabas, pues, tejido sano, que es lo que cuando yo escuchaba en teoría, en práctica era totalmente diferente, porque en práctica me enseñaba un odontólogo que era joven, y él decía, no, la resina es lo mejor del mundo. Yo estaba en esa disyuntiva, ¿no? Que, ¿a quién le hago caso, no? No, pero la experiencia, no, pero el joven trae lo último, ¿no? Entonces, todo este tipo de controversia se dio, pues, y se dio justo en el cambio generacional más o menos de la época que era de los 90s ya para 2000, ¿no? Los últimos años de los 90 para 2000, ¿no? Ya prácticamente la gama la dejamos de lado y quedamos con la resina, y cuando sale la resina, pues, ¿no? Había pues cuarta generación, quinta generación, ¿no? Adhesivos de cuarta, quinta, sexta, séptima y ahora, ¿no? Entonces es todo un boom, es todo un cambio, ¿no? Y entonces hay que saber, ¿no? ¿Por qué cuarta generación? ¿Por qué quinta generación? ¿Por qué sexta generación? ¿Por qué séptima generación? ¿No? Y entonces todo esto ha cambiado mucho, ¿no? La cuarta generación para mí, aunque me digan de repente, doctor, usted creo que sigue de repente en el año de la pera. No, señor, la cuarta generación va a ser la mejor. ¿Por qué? Porque es la única que tenía la de primer, ¿no? El bonding y el primer separados, ¿no? Y eso ayudaba mucho más a la adhesión, ¿no? Que era lo que prácticamente, básicamente se desarrolla en las resinas, ¿no? Entonces, todo esto ha ido cambiando, ¿no? De ahí viene quinta generación, nuestro clásico single bond, pues que hasta ahora todo el mundo le sigue haciendo propaganda y hay 20.000, ¿no? Adhesivos, pero igual. Entonces viene quinta para ahorrar ese paso, ¿no? Y ese paso, de repente, para muchos será fundamental, pues, ¿no? Y en odontopediatría, pues tú lo que buscas es ahorrar pasos y ser más rápido. Pero tiene sus pros y sus contras. La adhesión era mejor con cuarta que con quinta. Eso está totalmente comprobado, ¿no? Sale sexta. Yo me acuerdo que cuando sale sexta generación, yo estaba prácticamente, pues, haciendo mi posgrado en Cayetano por el año 2001. Y en ese año más o menos llega a Perú, pues, ¿no? La innovación, y lo hicimos con una mesa clínica, ¿no?
con mi amigo el doctor Gilmer Torres. Pues, Sí, somos de la tú eres promoción de pues, especialidad con Cayetano Gilmer, con Gilmer, man. También Claro. con nuestro amigo el doctor Oscar Suárez, que en paz Ajá. descanse, él falleció, ¿no? Sí. Pero con ellos hicimos lo que es sexta generación, ¿no? Una mesa clínica en ese tiempo, todo se llamaba así, pues, ¿no? Y la sexta generación, pues, era el que te aumentaba, pues, ¿no? Prácticamente, pues, mezclabas todos los pasos en uno, ¿no? Y estudios han demostrado que tanto la cuarta como sexta son los mejores adhesivos que han existido. Por eso son los más caros. O sea, ojo, no quiere decir que no existan, todavía existen. Todavía Pero son caros, sí. son bien caros. O sea, no vamos a comparar, no gastar en un adhesivo cuando tú te compras, por ejemplo, la marca X. No vamos a hablar de marcas ahorita, ¿no? La marca X, la más conocida. Puedes hablar de marcas porque Claro. este es un canal abierto. A lo mejor van a, al final, por si acaso, doctores, disculpe que lo corte el doctor Jimmy, las preguntas van a ser al final. ¿Puedes decir las marcas, Claro. lo que tú usas de tus experiencias? Porque se usa mucho. Claro, ahora, a nosotros ¿no? nadie ni nos da ni nos paga nada, solamente es por lo Es que tú experiencia. usas, es experiencia, Claro que y para sí. que puedan comprar y nuestros colegas Claro. puedan No, adquirir y aparte rápido sus productos. deben saber pues las diferencias que hay, ¿no? Entonces los de quinta generación y prácticamente pues ahorraron pasos, pero se comprobó pues que la adhesión no era la adecuada. Ahora, si hablamos de costos, estamos hablando que uno de quinta generación bordea el promedio entre 100, 120, 80, por ahí, ¿no? 80 soles a 120 soles, queremos llamarle. Pero si tú hablas de un cuarto en sexta, estás hablando por lo menos de 400 soles para arriba. Ya, entonces por favor, o sea, tú la sacas tu diferencia, es ¿no? alta. Y eso vamos a hablar un poco de las resinas. ¿Qué es lo que pasa en sí con las resinas? Porque normalmente si estamos en un país en vías de desarrollo como es el Perú, hay resinas que no nos llegan acá, ¿no? Hay resinas que son muy caras, son muy costosas y no llegan acá. Entonces, eso más adelante lo voy a tratar, lo voy a hablar para que se den cuenta, pues, ¿no? Cómo de repente hemos tenido ciertas ayudas de países que son totalmente desarrollados para mercados en los cuales no van a pagar tanto pues, por una resina. Imagínate que te venga una resina pues de última generación de 3M que acá no entra al mercado, de repente 3M es la marca, pero de repente acá nomás entra 350 o Z350, perdón. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Hasta ahí Pero nomás. hay otras que son mucho más caras y no entran al mercado. O sea, no es un mercado para Latinoamérica. Exacto. Eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, si queremos competir con eso, no podemos. Porque sería cuestión de nosotros tener pacientes que de repente puedan pagar la tarifa adecuada, pero imagínate, hasta ahora estamos en contra de esta propaganda antiética. Yo no sé qué resina les pondrán ahí, porque ponen hasta 2 por 1, ¿no? 3 por 1, ¿no? Entonces, eso ya deja mucho que pensar, porque también la calidad que deben utilizar en ciertos productos debe ser recontra malo, pues, ¿no? Porque uno estudia tanto que te vas a estar tirando al suelo, pues, ¿no? Entonces es algo que a mí, sinceramente, como profesional, yo he tenido ayuda de mis padres en la parte de pregrado, pero me ha costado mucho quemarme las pestañas, Claro. toda la noche estudiar, amaneciéndose, ¿no? Y en el posgrado, pues más No, aún, más, ¿no? es fuerte. Si en pregrado te amanecías una vez a la semana, en posgrado te eran 3, 4 veces por lo menos, ¿no? Entonces, uno se pone a pensar, ¿no? O sea, todo ese gasto que hemos hecho en los estudios, que nos ha costado sudor, lágrimas, amanecidas y aparte el rubro económico, ¿no? Nosotros tenemos que verlo, pues, ¿no? Y continuando con el tema, o sea, nos vamos pues ahora a séptima generación, ¿no? Los universales son los que han salido, ¿no? Y los universales, dentro de todo, tienen un precio que es más asequible. Por eso es que se compara el quinta con la séptima, ¿no? Ah, ya. Ajá. Ahí vienen las comparaciones, ¿no? Y tú lo sacas por costos. Pero ¿qué es lo que le interesa a los que producen esto, a los fabricantes, por ejemplo? A ellos les interesa que tú consumas el producto. Por ejemplo, vamos a retroceder en el tiempo. Antes, mi papá tenía, por ejemplo, un carro que tú lo chocabas y destrozaba a cualquiera de los que tienes acá. O tu papá de repente ha tenido lo mismo, ¿no? ¿Qué pasaba? Que antes los carros duraban más, pues eran casi indestructibles. Sí. Pues, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa? A ver, no, de hecho, que todos tienen airbag, todos, Claro. exacto. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿No? Como dice mi Son- pata, puro plástico. Dice. son plastificados prácticamente, no son Pura fibra de fibra. vidrio, ¿no? Bueno, pero ¿qué es lo que buscas con esto? Que uno cambie de auto más rápido. Antes no.
Entonces todo es así. En resinas, también en adhesivos, ¿qué hacen? No le conviene de repente tener un adhesivo que te adhiera mucho más, ¿no? Entonces, por eso hay que saber utilizar el adhesivo. Hay marcas, hay que saber utilizarlas. Me acuerdo que Baratieri estuvo el año pasado. Y me quedé con la parte que dijo, ¿no? De que yo no utilizo un adhesivo de marca. Así dijo, yo no utilizo un adhesivo de marca. Y es verdad. O sea, para tú tener una buena adhesión, ¿no? Si no tienes cuarta y no tienes sexta, porque eso, de hecho, ya hemos dicho que de repente no tenemos el alcance para utilizarlo ahorita, pero tienes un quinta y tienes un séptima. Pero si tú lo utilizas bien, como dijo él, yo utilizo mis adhesivos universales. Pero ¿qué es lo que él dijo? Cuando yo coloco, ¿no?, el adhesivo y comienzo a frotar, seco, froto, seco, froto, seco, 4 veces. Un tip muy claro bien, que sí. excelente. Mira, y es un tip de un grande, pues, sí, ¿no? Y eso es lo que uno demuestra. O sea, es lo que siempre yo les digo a mis alumnos: ustedes son el futuro de la odontología, y cuando ustedes ya tracen su propio camino, enseñen todo, no se guarden nada. Y es muy bonito, ¿no? Muy, muy simpático. Sí. Por ejemplo, ese es un tip. Hay otro que yo te puedo dar, ¿no? Entonces tú estás ahí con la cavidad realizada y haces tu adecuado grabado ácido, y después comienzas a colocar tu adhesivo, ¿no? Y el adhesivo, tú sabes que tiene bases de alcohol y comienza a evaporarse y se volatiliza, ¿no? O sea, 4 veces. ¿Recomiendas 4 veces? 4 veces, o si no, de lo contrario, puedes seguir frotando y frotando y frotando y frotando, que se comience a volatilizar. Se me trabé. Bueno, entonces ese es, son unos pequeños tips, pero que vamos a ir avanzando. Qué bien. Ahí, avanzando. Por ejemplo, a mí me llegan a la consulta y pacientes que vienen así, pues, ¿no? Mira, si nosotros vemos en la presentación del caso... Disculpa que te corte, Jimmy. Sí. ¿Qué diagnóstico así? Caries de infancia, caries severa de aparición temprana, ¿no? Cuando hablamos de caries severa de aparición temprana, estamos hablando, pues, de pacientes que tienen menos de 3 años de edad, va de 0 a 3 años, ¿no? Entonces, prácticamente, estos pacientes pueden estar afectados por caries dental desde... No desde después del nacimiento, puede ser desde antes. ¿Por qué? Porque a veces las mamás consumen antibióticos por X problemas, porque se pueden enfermar, les puede dar por ahí una infección urinaria, que es muy clásico, una infección respiratoria. Y lo primero es salvar a la mamá, o sea, hay que ser sinceros, es lo primerito, porque está en una fase de desarrollo, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, a una paciente que prácticamente, como el caso les estoy presentando acá, el primer caso del lado derecho tiene prácticamente 6 meses de edad, y el del lado izquierdo está cerca al año de edad, ¿no? Como está acá, lo estoy mencionando. Del lado derecho, estamos hablando de un paciente promedio de 1 año de edad. Entonces tú dices, pero doctor, está comiendo carbohidratos de repente, ¿no? Entonces, o está comiendo muchas golosinas. ¿Qué golosinas le vas a dar a un paciente que recién va a cumplir 1 año de edad? O sea, es casi lógico. Lo más probable es que esté consumiendo leche materna o ya esté consumiendo, pues, su biberón, ¿no? Porque también vienen las conocidas y mal llamadas antiguamente caries de biberón, que hoy se llama por eso caries de infancia temprana. Entonces, puede ser que te diga, no, pero no ha tenido eso. Entonces quiere decir que de repente la etapa de calcificación dentaria puede haber sido, digamos, no procesada totalmente, interrumpida es la palabra, ¿no? Puede ser que esto interrumpida, y es por eso que tenemos casos así como estos, ¿no? Donde lo que busca la mamá es un poco de estética. Miren este caso, ¿no? O sea, tú te llega este caso el paciente y, por ejemplo, hoy día en la universidad, con los alumnos de posgrado, me llega un caso muy similar. Y la mamá, pues, se venía de una posta que le habían dicho que ya le querían sacar los dientes. No. Estamos hablando de un paciente que prácticamente ahorita, si viéndolo bien, recién tiene 6 años en promedio, pues le están erupcionando. Y miren, hasta sus piezas ya están con manchas blancas, lo que le llamamos hipomineralización, ¿no? Que también se da por el proceso, ¿no? Miren, acá las podemos ver bien, ¿no? Este es el síndrome H&M, que es incisivo molar, que le llaman, ¿no? Que es una clase muy simpática, que no viene acá, pero les explico.
pero miren la parte estética, cómo está afectada. Y tú dices, no, pero es que ya va a cambiar. Pero es que si tú... Su función del no, niño, ni hablar, todo. O sea, yo voy al traumatólogo porque me duele el pie. No, hay que amputarle pues el pie. No es así. No es así. Tenemos que tratar Cambiemos el chip. Cambiemos el chip. Hay que tratar de cambiar Educar a nuestros pacientes. Exacto. Y acá, si te das cuenta, estamos hablando de que la parte anterior más o menos erupciona entre 7 años y medio, 8 años. Entonces falta tiempo, pues, ¿no? Falta tiempo como para que pueda erupcionar. Lo más probable es que tenga más de 2/3 todavía de raíz. Quiere decir que podemos realizar el tratamiento. Entonces, acá lo indicado de repente sería hacer terapias pulpares, de repente primero, y después ya hacer una reconstrucción que podría ser pues ya con el uso de resinas de última generación, con el uso también de coronas celuloide o de acetato. Podemos manejar todos estos casos, ¿no? Entonces, por ejemplo, me llegan estos casos, pues, ¿no? Que es un clásico que te llegue este caso, ¿no? Siempre yo les pregunto Sí. a mis alumnos, a ver, ¿qué es esto? Pues no, ya vino Draculín, ¿no? Comienzan a bullearlo, pues, al niño, ¿no? Porque esa es la verdad. Y la mamá viene por eso, doctor, mire, está erupcionando un diente en otra posición, ¿no? Y es el pensamiento que tiene la mamá. Y lo peor de todo es que hay veces tenemos colegas que dicen, sí, pero eso que mejor que lo haga un especialista, ¿no? Entonces, no, tenemos que primero ver bien cuál es el diagnóstico de esta pieza, ¿no? Esta es una clásica fenestración osteogingival que se da por un proceso crónico que nunca digamos fue tratado, ¿no? Acá, si se dan cuenta, ya se perdió dimensión vertical, dimensión horizontal, ¿no? Hacer un tratamiento para levantar ya, claro, ¿no? Y tú me dices, oye, ¿cómo vas a hacer rehabilitación oral en niños? Sí se puede hacer, claro que sí. Todo depende, ¿no?, como uno lo quiera ver. Mira, este paciente ni siquiera ha perdido el sector anterior inferior. Entonces estamos hablando que este paciente con las justas debe estar más o menos en sus 4 años, máximo 5, 4. Entonces estamos hablando de que tenemos que este sector antero superior tenerlo por lo menos unos 3 años más. Entonces hay que hacer una rehabilitación, ¿no? Antiguamente, te digo la verdad, y yo este tipo de piezas, tipo fenestración, sí las extraía, pero las otras hacía pues su terapia pulpar, su pulpectomía. Hoy en día estamos haciendo espigos fibra de vidrio, ¿no? Para tratar de levantar la mordida y reconstruir. Pero también estamos tratando de salvar. Hace poco salvamos un diente que tuvo esta fenestración osteogingival, ¿no? Hicimos la pulpectomía, hicimos odontosección, colocamos pastas antibióticas, en las cuales yo digo hoy en día es una obra de arte, pues, ¿no? Ya utilizar pues esas pastas es la magia total. Yo le digo a mis alumnos, esta es la magia, ¿no? Las pastas mágicas, tenemos que usarlas. Cuando ellos van a trabajar a sus consultorios, que los contratas o a clínicas u hospitales también, ellos llevan sus potes preparando sus pastas antibióticas, ¿no? Y los colegas preguntan, ¿qué estás trayendo? ¿Para qué traes eso? ¿No? O sea, acá tenemos eugenato, ¿no? Entonces, no hay cosas que de repente por ahí los propios colegas pues no se actualizan. Nosotros tratamos yo siempre le digo, chicos, pero si no saben, colega, enséñenle. Pues estamos para enseñar, estamos para dejar todos los conocimientos pues para que todo el mundo pues comience, ¿no? A realizar de repente tratamientos y ya pues dejar ese chip, pues, ¿no? Estar todo ese eugenato. Bueno, continuando acá, miren cómo se puede afectar la parte estética. Este paciente me llega, mi estimado Marco, porque la mamá me dice, doctor, ¿sabe qué? El niño ya no sonríe. El niño ya no se ríe. Fíjate, a esta corta edad, el afecto psicológico que estos es muy impactante. La parte del bullying, en serio, hoy en día es más fuerte que antes. Solamente por un simple hecho, porque tenemos redes sociales. Sí. Y las redes sociales te hacen famoso o te hacen pues el hombre más buscado de todos los tiempos, ¿no? O el hombre más bulleado de todos los tiempos, porque es así, es lamentable, pero es real. Entonces, miren, en este tipo de casos, nosotros normalmente, pues estamos hablando de un caso que es un poquito más antiguo, miren, del año 2009, cuando de repente estábamos trabajando con nuestras clásicas resinas en ese entonces, pues, ¿no? Que de repente, mayormente acá en Lima, pues se trabaja una diversidad de marcas, pues tenemos Coltene, ahora tenemos la GC, tenemos 3M, entró Tokuyama, que entró con mucha fuerza. Entonces es bueno saber más o menos
qué tipo de resinas tenemos en el medio, ¿no? Y cuáles son los más adecuados. Yo les digo la verdad. A mis alumnos les digo, ustedes siéntanse bien, siéntanse satisfechos con el material que están utilizando. ¿Qué quiere decir? Tú necesitas un material que se amolde, que no se pega a tu instrumento, porque eso está mal que le estés colocando pues gasa con alcohol. Estamos viendo que ahí estás malogrando la adhesión en una resina. No puedes hacer eso. Y si lo haces está mal. Otra clásico error es agarrar, no, ¿sabes qué? Vamos a utilizar nuestro microbrush y con el adhesivo vamos a comenzar a atacar la resina. No sé quién les ha enseñado eso. Entonces le digo, eso está mal. Seguramente le enseñaba el doctor Jimmy. Le digo, eso está mal, y hay que cambiar ese chip. No, bueno, pues es que de repente el que enseñó... No, es una broma, claro que sí. No, pero esto es algo que, si te das cuenta, ya... El chip lo tenemos que cambiar, ya, es el momento, ¿no? Es el momento de prácticamente ya cambiar ese chip, ¿no? Y dejar, ahora tenemos pues nuestro pincel pelito de Marta. Ajá. Yo trabajo muy bien. Entonces vas y comienzas pues prácticamente, pues, ¿no? A ser el artista. Es que eso ya depende de cada uno, claro. Como dices tú, ¿no? Ya, eso ya depende de cada uno, ya. Eso depende de cada uno, ¿no? O sea, si uno quiere ser, disculpando acá, pero uno trabaja a veces como obrero, pues también. Porque yo he visto cada caso, y disculpando a los obreros, no tengo nada contra ellos, pero hay casos donde tú ves y ¡pum! Colocas, pues, ¿no? Y parece pues como un vaciado que haces y mal hecho, y entonces eso te trae muchos problemas, ¿no? Porque a la hora cuando tú colocas una resina, la dejas alta, la dejas desadaptada, produces microfiltraciones, produces cizallamientos, produces fracturas. Al final estás haciendo algo peor de lo que tenía antes, pues, ¿no? Porque tú estás tratando de sanear y al final no estás saneando nada. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que saber manejar este tipo de resinas, ¿no? Y hay varios tipos de resina, como te digo, pero uno tiene que amoldarse a lo que más le convenga, ¿no? A ti, si vas a trabajar con niños, necesitas una resina que uno no se te esté pegando, ¿no? A la espátula, por más de teflón que sea, no se debe estar pegando. Necesitas una resina que se adhiera bien, que sea consistente también, que sea consistente y que tú la puedas más o menos, no sea tan fluida, digamos. Exacto, también, claro. Que tú la puedas manejar, ¿no? Ojo, ahora han salido últimamente las resinas bulk, ¿no? Y las resinas bulk es un temón, pues, ¿no? Yo cuando escucho de bulk dije, uy, en odontopediatría sí, puede ser la voz, y comienzo a leer, comienzo a ver la situación, y sí, es verdad, tenemos muchas alternativas, pero ojo, hay que saber utilizar las bulk también, porque muchas veces te dicen, ya, esta resina de tal marca, ya, utilízala así, pero ¿sabes qué? Utilízala en 2 partes. ¿Y por qué tienes que utilizar en 2 partes? Porque tienes que tener una lámpara que tiene que ser más potente. Y eso no te lo dicen, porque esa lámpara más potente cuesta más. Y nadie te dice, oye, cómprate esta lamparita para que puedas utilizar mi resina. Nadie te lo va a decir, ojo. Eso ahorita que estás hablando de lámpara, solamente suéltalo para nuestro público. Ya. La lámpara de 1200, 1500. Más o menos van en los rangos de bulk. En algunas marcas, marcas, necesitas un promedio de 1000 a 1500. De 1000 a 1500. Entonces, estás hablando que las chinitas, marca una, la primera que se viene a la mente, tu Woodpecker, ¿no? Esas que venden acá en Emancipación, que está entre 150 y 180 soles. Ya. Vamos, todos tenemos por ahí una de esas. ¿Recomiendas? No, esas no. No es que recomiende que no. A ver. Mire, ahora vamos a esta parte. Ya. Ay, perdón. Uno tiene que saber hasta cuándo utilizar y por qué lo debes utilizar. No porque sea barata quiere decir que no te sirva. Ojo. Entonces tenemos que ver en qué momento y qué tipo de marcas necesitan utilizarlas con otro tipo de lámparas. Entonces, ¿no? Saber manipular el material para que... Esos tips quiero que le digas. Tienes que saber manipular, no solamente saber manipular, pero tienes que saber qué tipo de resina necesita. Yo tengo ahí unos artículos que voy a lanzar más adelante qué bien. Para que de repente veamos. Miren cómo cambia la estética con las resinas. En este tiempo, pues, estamos hablando del año 2009, miren cómo era nuestra estética, cómo ha variado, ¿no? Sí. Entonces, no era tan bonita. Yo ahorita me pongo a pensar y en serio digo, yo he hecho eso.
Claro, y yo lo he hecho. Yo he hecho eso. Estamos hablando de que hace 9 años atrás. Sí, está Mira bien. ¿Cómo ha Está cambiado? bien, Jimmy, o sea, ¿cómo? No, pero es verdad. O sea, hay que ser sinceros. O sea, Sí. podemos Claro. mejorar. Claro, hoy en día sí, porque tenemos las herramientas. Antes no teníamos tantas herramientas, pero para el año tener un trabajo así como llegó y como lo dejamos, el niño era otro. Claro. Porque la psicología en el niño cambia totalmente cuando ya tiene dientes, ya se comienza a sonreír, comienza a tener otro tipo de personalidad, comienza a ser una persona más sociable de lo que se había vuelto tímida, comienza a ser una persona que, digamos, infla pecho para salir, ¿no? Como Son esos extrovertidos. niños. Ahora los niños son así. Exacto. Entonces, todo esto varía, ¿no? Miren cómo hacemos en ese tiempo, pues utilizamos mucho lo que son coronas prefabricadas en sector posterior, que yo les digo hasta ahorita a mis pacientes, a las mamás de mis pacientes, tú quieres algo que te dure, pero de repente que no va a ser tan estético. Estas coronas en sector posterior son muy buenas. Son buenas. Para mí son las mejores. ¿Por qué? Se logran adaptar tan bien que te va a llegar a exfoliar el diente solo, y hay veces necesita ayuda para la exfoliación porque se adaptan tan bien que hasta para que salgan las coronas es un poquito difícil. A comparación de repente de las estéticas, que no son malas, estéticamente es otra cosa, pero no vas a comparar el grado de adaptación que puede tener este tipo de coronas. Hay que ser sincero, ¿no? Ajá. Acá hemos venido a hablar las verdades, ¿no? Entonces, mira cómo viene este casito. Llega el 25 de marzo, el 8 de julio, ya lo tenemos del año 2009 como nuevo, y nos regresa el 26 de agosto del 2011, hermano, imagínate, después de un par de años. Yo lo llamaba y nunca venía, quería controlarlo. ¿Sabes por qué vino? Porque cuando yo termino con este paciente, le dejo la ansa, y mira, ya estaba erupcionando aquí el premolar, ¿no? Ajá. Y es por eso que regresa. Entonces, una vez que ya tenemos... Su mantenedor lo dejó ahí, ¿no? Claro, Ajá. el mantenedor es el que prácticamente yo corté la ansa cuando vino, ¿no? Vino por esto. Ya. Este es en el año 2009 y este es en el 2011, ¿no? Entonces yo lo acorto, pues justo este 26 de agosto corto la ansa. Ujú. Lamentablemente no tengo la foto porque, bueno, pues pasó el tiempo, pero bueno, en ese momento ya la había cortado, pero la puse igual, ¿no? Para que vean. Y miren cómo lo dejamos. Este es otro casito, miren la estética que se manejaba. Estamos hablando de años atrás todavía. Si el caso anterior era el 2009, este es del 2001. Yo hacía la especialidad en esa época. Y, ¿quieres que te diga la verdad? Z100. Z100 era lo que utilizábamos. ¿Y Z100 qué era característico? Solamente para sectores anteriores, ¿no? Más que todo para posteriores, porque en anteriores no tenía la estética que ahorita tiene Z350, pero sí se puede utilizar en anteriores también. Pero tienes más gama ahora, pues, con las nuevas resinas. Tienes color cuerpo, tienes color esmalte, entonces tienes una gama más superior de la que teníamos antes, ¿no? Pero mira cómo era la estética antes, ¿no? Entonces no la dejábamos, obviamente que para esa época pues era el boom, pues, ¿no? Pero todo va cambiando, como te digo, o sea, todo va cambiando. Miren, coronas de celuloide que también nosotros manejamos, ¿no? Ahí en la especialidad yo les digo a mis alumnos, ustedes tienen que salir expertos haciendo coronas de celuloide, porque si viene un paciente que es un paciente pediátrico, ustedes tienen que marcar la diferencia, ¿no? Entonces, tú puedes realizar tu preparación. Hablemos de edades. Este paciente, como el que vimos hace un rato, por la presencia de este incisivo central, quiere decir que vamos a tener esta pieza por lo menos 1 año y medio más, porque el promedio que se cae en estas piezas anteriores va entre 7 años y medio a 8. Entonces, estamos hablando que la literatura te aconseja que tengas más o menos un promedio de 18 meses que queden las piezas. Estamos hablando que estamos bien. ¿Cómo Claro. vas a dejar a tu hijo mutilado, digamos? No, ni hablar. Entonces, o a tu hijo, a tu paciente, ¿no? y entonces acá puedes hacer una terapia pulpar o también puedes hacer un recubrimiento, porque acuérdate que también el grado de reabsorción de la misma pieza está dándose junto con la reabsorción que se da a nivel pulpar, pues, ¿no? Entonces preparamos y colocamos a nuestros pacientes prácticamente nuestras coronitas, pues, ¿no? Y miren, como les vuelvo a repetir, para esa época a lo que hay hoy en día, pues es abismal el cambio, ¿no? Cambio Es otro. Ajá.
Ya parece otro niño, ¿no? Sí. Mira cómo comienza y mira cómo puede terminar, ¿no? Miren, este es otro caso. La anterior era con Z250 y este es con Palfikel X5, que es la última, justo te decía, ¿no? Que es la que estamos usando hoy en día. Mira cómo lo preparamos al paciente, tallamos bonito y mira cómo lo podemos dejar, ¿no? Entonces acá hay un porqué. ¿Cómo puede cambiar tanto? ¿Cómo puede variar tanto una resina? ¿Cómo puedes hacer una estética casi perfecta, ¿no? Entonces ahí vamos, ¿no? Los clasificamos siempre las resinas de acuerdo al tamaño de partículas. Tenemos las de macro relleno, que eran de las primeras que se comenzó a hablar. Tenemos la de micro relleno. Tenemos las híbridas. Yo creo que comenzamos a trabajar siempre con las de macro, micro y normalmente ya cuando estaba en la especialidad comenzamos a trabajar mucho estas híbridas. Siempre trabajamos con Tetric y siempre trabajamos con Z100. Era un clásico, al menos en la especialidad. Te hablo del año 2001 cuando la hacía. Ya pasó mucho tiempo, estamos hablando de 17 años, ¿no? Y ahora vienen las microhíbridas, ¿no? Las microhíbridas. Entonces, cuando tú ya tienes microhíbridas, prácticamente pues ya estábamos por ahí por el año 2004, 2003, por ahí, ¿no? Comienzan pues, digamos, a venir con fuerza. Es la clásica Z250, porque había una gran diferencia entre la Z100 y la 250. Eso era muy notorio. ¿Tú me estás hablando de que en megapascales en resistencia, en color, en qué? Más que todo estamos hablando en estética. Estamos hablando ahorita en estética. O sea, tienes mucho mejor acabado, tenías mucho mejor acabado. ¿Por qué? Porque eran microhíbridas. Mientras las partículas van siendo más pequeñas, menos pulido vas a tener que hacer. Entonces prácticamente las resinas de última generación prácticamente ya vienen casi pulidas, ¿no? Si tú las trabajas bonito, vienen casi pulidas. Tú solamente tienes que pulir muy poco y te queda una resina pero linda. Entonces pues vamos viendo de que después esto aparecen las de suprananopartículas, ¿no? Que son las que estamos trabajando hoy en día. Entonces, si tú tienes unas partículas, salen las de suprananopartículas y a la vez también salen las de nano relleno y las nanohíbridas. Las de nano relleno es la que mayormente utilizamos, que es la de 3M. Esa es la Z350, pues, que utilizamos, que todo el mundo pues le encanta. Es bonito. Yo he trabajado mucho con Z350 y hasta ahorita hay casos que lo sigo utilizando porque es una resina con la cual puedes tener un buen acabado y puedes tener un buen manejo en tu paciente. Tú necesitas manejarlo, ¿no? Llega también las nanohíbridas, que vienen las Tetric en Ceran, las clásicas, que son las Tetric en Ceran, que también son hermosas. Ahí tengo un casito que lo voy a mencionar en un rato más. Y yo me quedo con estas, las suprananopartículas. ¿Por qué? Porque son partículas esféricas. Son partículas esféricas y normalmente esas partículas, al ser esféricas y son del mismo prácticamente tamaño, son micropartículas, por eso son suprananopartículas, hacen que el acabado sea mejor. Viene el efecto camaleón, pues, ¿no? ¿Qué quiere decir el efecto camaleón? Que cuando tú colocas estas resinas, prácticamente tú de repente por ahí no tuviste ese día la A1, pero sí tienes la A3 y de repente la A2. Pero tú sabes que tu paciente es A1. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Esto te camufla el color. Es porque las partículas son iguales. Exacto. Y aparte tiene un índice de refracción que hace de que prácticamente la luz no pase, ¿no? Y lo haga invisible prácticamente. Entonces eso lo vamos a explicar acá más adelante, mejor detallado, ¿no? Y acá están las cualidades, pues, las que hablaba, ¿no? El diámetro de partículas, el tamaño uniforme, el índice de refracción, que justo lo vamos a tocar, ¿no? El tamaño de las micras esféricas da mejor calidad estética, uniforme. Las resinas, las híbridas normalmente tienen partículas con diferentes tamaños y no uniformes. Entonces, al no ser uniformes, prácticamente no tienes ese acabado final que sí te lo puede dar por ejemplo, de acá. Tú lo ves
¿no? Los tamaños son tan pequeños que son de 0.2 micras. Entonces esto hace de que prácticamente tu resina tenga un mejor acabado. Miren las otras marcas, ¿no? Entonces es bueno saber esto. Es bueno saber esto, ¿no? Ahí están las marcas. Claro. Ahí tenemos marcas. Ahí está las pero marcas. Microscópicamente hablando, miren sus partículas. No son uniformes, homogéneas, ¿no? Igualito acá. Tienes algunas homogéneas, pero tienes algunas que son más grandes. Entonces, eso es lo que se ve. Miren otras marcas, ¿no? Donde vemos que las partículas totalmente no son uniformes, ¿no? Y eso es lo que marca la diferencia, pues, con la estética, ¿no? Ahí radica muchas veces la diferencia en la estética, ¿no? Acá tenemos un videito muy simpático, donde ustedes van a ver el índice de refracción, ¿no? Está bueno. Mira, vemos el índice de refracción mezclado con agua y con el monómero que normalmente tiende a tener este tipo de resina. Miren cómo lo mezclas. Normalmente con el agua se va a traslucir. Es cuando colocas una resina en una cavidad 3 o 4 donde has roto el ángulo y tú pones un color, se va a traslucir, ¿sí o no? Y esto esos ángulos de esmalte que le llaman esas... Claro. Complicadísimo, claro. Hay que saber manejar ya lo que hoy en día hablan los estéticos. Pues yo no soy un estético dental, me encantaría, pero hago mi estética en niños, ¿no? Pero ahí hay que manejar bien el mapeo de colores, ¿no? Mira, y eso es lo que hace. Cambio. Exacto. Y no quiere decir que no están, pero tú no las logras ver. Eso es lo que trata de ver el índice de refracción. Entonces quiere decir que cuando tú colocas prácticamente el monómero que tiene esta resina de última generación, hace este efecto camaleón. Exacto. Eso es lo que hace. Yo te hablo de enmascaramiento de ortodoncia. Mira. Mira, ¿ves? Y no se ve. Sí, ¿no? Es muy interesante todo esto de lo que se está. Mira, logra ser invisible, ¿no? Sí. Y el otro es visible. Entonces, eso es lo que digamos marca la diferencia en resinas de última generación. Por eso es de que logran ser más estéticas, ¿no? Y acá lo comparas, pues, por ejemplo, ¿no? La resina que hablamos, que tiene las partículas pequeñas, que son las suprananopartículas, es la que estamos utilizando hoy en día. Al menos... ¿Qué marca? Esta es la de Palfic el X5. ¿Dónde lo pueden la de suprananopartículas? No sé. Hay una página ahí en Face que es de Tokuyama, porque la marca es Tokuyama. Tokuyama ADG. Entonces lo pueden buscar, ¿no? Sale automáticamente. ¿Cuánto de diferencia con una marca más conocida? No, esa marca tiene la competencia directa, que es la de 3M, pues la Z350, ¿no? Entonces, como para que más o menos nuestros televidentes vean y... O sea, acá hay dos cosas. O sea, tú tienes que ver, uno, costo-beneficio y calidad de producto, ¿no? Entonces, si hablamos del rango en costos, si hace un rato te decía, habían empresas y habían resinas que no entran. ¿Por qué no entran? Porque el costo que nosotros podemos pagar no es muy alto. Entonces, nosotros venimos a trabajar acá con resinas top, podemos decir, tenemos la Z350, tenemos la Tetric en Ceran, que es linda, es muy bonita, se trabaja muy bien. Y hoy en día tenemos este de Tokuyama. Lo que pasa es que los japoneses la traen. Y los japoneses en Japón no la venden como la venden acá. En Japón es mucho más caro. Tú vas a Europa, la misma resina te cuesta más del doble. Te puede costar el triple, tranquilamente. Estamos hablando de que esas resinas en promedio pueden estar 200, 250. ¿Sabes qué es lo que pasa? Ellos son fabricantes de la resina.
Tú al ser fabricante, tú no terciarizas, ¿no? Tú eres un fabricante, tú dices, ya, yo quiero apostar por el mercado latino, yo sé que ellos pagan menos, entonces puedo bajar un poco porque al final la materia prima tú la tienes, ¿no? Y la fabricas. En cambio, las otras marcas no son fabricantes, ellos terciarizan, ¿no? Mandan a hacer. Entonces dices, no, pues si en Perú no van a pagar el costo. No vienen, pues, ciertas resinas. Entonces por eso es que no vienen. Entonces eso es bueno también saber un poquito, ¿no? Sí, sí. Yo sinceramente me puse a buscar mucho el tema y lo pude comprobar, ¿no? Este es un caso de mimetización, que lo hicimos con mi buen amigo César Lamas, ¿no? Con él trabajamos mucho esta parte estética y comenzamos a hacer la cavidad, ¿no? Para que vean el índice de refracción, ¿te acuerdas? Un saludo para César. Mi amigo César, un saludo. Sí, saludos, César. Y entonces, miren, este es un clásico ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tu 6.5, ¿qué color es para ti? Mayormente es el A3, ¿no? Sí. Un 6.5, estamos hablando. Y entonces acá lo estamos manejando con A2. Hacemos todos los pasos que tienen que ver para hacer una resina, fotocuramos y comenzamos a colocar esta resina. Qué tus ejemplos, ¿no? Qué bien. Entonces, una vez que se coloca, ¿no? ¿Ves la diferencia? Sí. ¿Tú ves algo? Casi imperceptible, ¿no? Pero estás hablando de un color que es mucho más claro, ¿no? Pero es casi imperceptible. Mira ahí. Y ahí está, pues, ¿no? Apagamos la luz y sale con la luz moradita. Podemos ver que está la resina, ¿no? Y miren, ahí está. Entonces, podemos verlo acá en un video. Como les digo acá, una cortesía de mi amigo César. Hacemos la cavidad. Colocamos el adhesivo. Bueno, trabajamos con adhesivos, pues, de séptima, los adhesivos universales. Y siempre hay tu adhesivo 4 veces, como lo dice el maestro. Claro. Barateri. Te va a ayudar mucho para la adhesión. Es un tip muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Voy a practicarlo. Sí. Tenemos que ponerlo en práctica de una vez. Sí. Miren, ahí está la resina. Mira qué clara que es. Sí. Se coloca y prácticamente, pues, se fotocura y el acabado, como les digo, logra terminar ahí. Claro. Entonces es muy bonito tocar estos temas. Por ejemplo, las propiedades físicas que puede tener normalmente los productos, clásicas resinas que tenemos en el mercado. Vemos el uso. Por ejemplo, estas resinas de última generación mayormente utilizan las marcas más conocidas, ¿no? 3M, Tetric, que son las que más se conocen en el mercado. Pero hay veces el uso disminuye mucho, ¿no? Y miren, siempre tienes que ver cuánto de brillo, cuánto de acabado puede tener, ¿no? Y miren cuál acabado tiene este tipo de resinas, ¿no? Y miren si es que hay algún tipo de abrasión con el diente antagonista, es muy mínimo. Entonces, como les vuelvo a repetir, hay alternativas. Miren, por ejemplo, este es un casito también de estética, en el cual hacemos retiros de amalgama. Colocamos en este caso el Teracal, que es un recubrimiento, es un cemento tipo recubrimiento pulpar, hoy en día llamados silicato de calcio modificado con resina. Tiene más o menos casi un 50% de resina, pero es un producto muy bueno. He tenido la oportunidad de utilizarlo hasta en pulpotomías y súper bien. Entonces, miren cómo podemos acabar este caso, ¿no? Un caso de una amalgama filtrada, podemos colocarlo hasta con una restauración con resina de tipo nanohíbrida, pues, ¿no? Que hace un rato lo hemos hablado. Miren el antes, miren el después. Como les digo, la parte estética es fundamental, ¿no? Entonces, para aplicar esto y la parte buena de este tipo de resina que estamos manejando en el mercado, lo bueno es de que no necesitas fotocurar más de 10 segundos, solamente 10 es suficiente, porque estás utilizando adhesivos, ¿no? De última generación también, y es necesario solamente fotocurar la adhesión 10 segundos y el fotocurado final con la resina también 10 segundos. Quiere decir que esto nos ayuda mucho, ¿no?
Por ejemplo, acá se ven en las restauraciones la distribución que puedes tener tanto en anterior como en posterior, ¿no? ¿Cuántas hay en posterior? En encuestas tienes un 74%, pues, ¿no? Por ejemplo, la distribución normalmente se dan de 2 superficies. Es lo clásico, ¿no? Y sinceramente, yo siempre les digo a mis alumnos, creo que entre una clase 2 y una pulpotomía prefiero hacer una pulpotomía, Marco. ¿Por qué? Yo aíslo bien bonito, lo dejo bien, hago la apertura y hago la pulpotomía y ya está todo listo, ¿no? Y lo reconstruyo rapidísimo. En cambio, una clase 2 es ciencia ficción, pues también, ¿no? Es bien difícil. En un adulto es difícil. En un niño ya es ciencia ficción muchas veces, ¿no? Y ahí es donde viene, pues, ¿no? El uso de repente de resinas también tipo bulks, ¿no? De un solo bloque, te ayudan mucho, ¿no? Y entonces tú ves cuánto tiempo pueden durar las restauraciones, ¿no? Y normalmente duran hasta menos de 3 años, ¿no? Muchas de ellas, ¿no? Ya, ¿En qué se está fallando? Ya. Ahí. ¿En qué se está fallando? Y yo te voy a decir muy simple, Ya. es muy simple. Menos de 3 años o hasta 3 años. Claro. Ya. ¿Por qué estamos fallando tanto? Porque es muy simple. Le digo, chicos, ustedes no aíslan. Una vez estuve en una campaña, me llevaron a Moyobamba, estuve en la selva, para ver la parte de odontopediatría, justo. Era una campaña de pacientes con labio leporino. Ya. Ya te imaginas quién tenía hartos pacientes, pues no sé, pero los niños salen de todo lado. Tenía una cola, hermano, que no acababa. Oye, seguía, yo ya estaba pero trapo. Y el americano que estaba a mi lado atendiendo, atendía a un paciente por hora. Wow. Y yo lo quedaba mirando y le digo, oye, pero ¿por qué no te apuras un poquito? No sé. Y me dijo, no, lo que pasa es que yo sí tengo que aislar. Y aislaba. Y se tomaba su tiempo, pulía todo, lo dejaba, pero bonito. ¿Por qué? Porque ellos tienen ese chip metido en la cabeza, que la resina que tienen que colocar no se debe caer. Ajá. Porque tú sabes que si se cae, así como ganan, se quedan sin plata, demandados y hasta dentro de la cárcel pueden terminar. Esas son las desventajas que tiene de repente de que uno quiera irse a Estados Unidos a trabajar o a un país desarrollado, pues, ¿no? Como ganas, también puedes perder. Y ahí viene la gran diferencia, ¿no? Es algo muy común. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Entonces la diferencia es que nosotros no aplicamos los protocolos Exacto. que se debería aplicar. O sea, Nosotros sabemos que las resinas por sí, por estudios comprobados totalmente, son hidrófobas. Cuando tú tienes un producto que es hidrófobo, no puede verse con el agua, menos con la saliva. Entonces, ¿cuál es lo clásico en un niño? que esté todo... En la lengua la va a meter, pero a cada rato, ¿no? Entonces, y en un adulto también. Tú piensas que no, tú estás colocando una resina y el adulto por inercia comienza a meter la lengua en la cavidad. O el hecho de desear pasar la salida diciendo, que sea un poquito, ya mueve la lengua y ya. No, ya movió la lengua. Y tú dijiste, ya voy a secar ese poquito. Y ese secar ese poquito es sinónimo de que tu restauración se va a comenzar a caer, ¿no? O sea, eso ya es un hecho. O sea, es... Entonces, doctores... Entonces... ¿Cómo es? Odontología submarina. No. Ay, no, para nada. No, sí. Nuestro ingeniero de sistemas virus está que se ríe de los términos que usamos nosotros, ¿no? Pero es así, para nada. Ya ves que ya se mojó, pero bueno, pero eso ya viene ya de educación, ¿no? Se hizo eso, no voy a repetir, pero tienes que hacerlo, porque no empezaste con un protocolo de aislamiento inicial. Yo los tengo, pero así como mártires a mis alumnos. Ya me imagino. De acá no te vas, dice acá no acaba la especialidad si no sabes aislar bien. Claro, tienes que aislar bien. Pero, por favor, tú eres un especialista, vas a ser un futuro especialista. Tú tienes que saber aislar bien. Y tienes que aislar a ojo cerrado ya. Yo ya te conozco. Claro. O sea, eres exigente, pero tiene su porqué. Claro, o sea, es igual la pulpotomía, pero doctor, pero es que el niñito no se deja. Si ya le pusiste la anestesia, que es lo más difícil. Entonces lo que sigue es fácil, solo es cuestión de que lo manejes bien nomás, ¿no? Bien aislado, trabajas, como digo yo, así como cuando estás en una carrera automovilística, ¿no? Con tu Porsche de último año, del año, y le metes la pata y vas a correr como loco, ya. Igualito, tú aíslas, anestesias bien, ¿y qué comienzas a acelerar? Tu turbina. Si el niño está bien anestesiado, no le va a doler nada.
y vas a hacer una pulpotomía de repente en tiempo récord, porque ya comienzas a trabajar, digamos, enfocado con en una eso. visión única, con un enfoque único. Vas a retirar bien la caries, vas a hacer bien tu apertura y vas a poder hacer muy rápido tu tratamiento, ¿no? Igualito, porque ahí mismo lo reconstruyes. Por ejemplo, yo estoy haciendo un protocolo nuevo, ¿no? Ya. Que te lo explico, ¿no? Hoy en día trabajamos, por ejemplo, para mí ya el uso de formocresol prácticamente en odontopediatría ya lo tengo casi descartado, por no decir descartado totalmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si tú utilizas, no por lo que sea cancerígeno como dice la literatura, por ahí, pues no, sabes que esos estudios están un poquito exagerados, pues, ¿no? Porque acuérdate que si fuese cancerígeno este producto, la ADA hace tiempo ya lo hubiese sacado. Y en Estados Unidos y en Canadá, en Norteamérica, todavía lo siguen utilizando algunos odontólogos. No decir el 100%, pero estamos hablando de hasta un 30-40% todavía. Es un que buen número, es mucho. es un buen número. Claro, pues tú sabes que también costo-beneficio. Ajá. Hoy en día trabajamos con materiales que son prácticamente biocompatibles, ¿no? El MTA sigue siendo caro, pero en el mercado han entrado otras opciones y uno de ellos es el uso de estos silicatos modificados. Uno de ellos es el biodentín, el otro es el teracal. Entonces son productos que son biocompatibles. Tú lo colocas, lo atacas. Por ejemplo, uno tiene o marca la diferencia del otro porque uno lo puede fotocurar, pero el otro tienes que esperar unos 12 minutos en promedio, 10 minutos, 12 minutos. Una vez que fragua bien ese cemento, comienzas a prácticamente hacer tu reconstrucción. Y en los protocolos que yo estoy haciéndoles a mis alumnos, para mí sí o sí debes utilizar una resina en bloque. Claro, tú colocas, una vez que hayas una buena hemostasia, colocas tu cemento y de frente puedes hacer tu grabado así, porque en estos cementos no necesitas poner un ionomerito, ¿no? Al menos en el biodentín no. De repente el teracal sí, porque el teracal tú sabes que viene en menos cantidad y entonces tú puedes colocar un ionomer de reconstrucción y después ya poner si quieres una resina, ¿no? Pero nosotros trabajamos también con pastas antibióticas, porque si hablamos también de materiales biocompatibles, prácticamente pues tenemos solamente estos dos materiales, pero son caros. O sea, un comprimido de este material te cuesta 80 soles, la jeringa del otro te cuesta en promedio 200 soles. Entonces, estamos hablando que dentro del costo sigue siendo un poquito ese alto. de 200 soles es el biodentín, ¿no? No, el de 200 soles es el teracal, que lamentablemente ya está un poco fuera del mercado, porque ya no está viniendo a nuestro mercado. Pero el biodentín te cuesta 80 soles la cápsula. O sea, yo digo, bueno, si tú tienes para hacer varias pulpotomías, sí te puede salir a cuenta, ¿no? Pero hay que ser realistas, ¿no? Entonces, hoy en día trabajamos pastas antibióticas. Y tú sabes que trabajar una pasta antibiótica, el costo pues es abismal la diferencia, ¿no? Estamos hablando de que tú colocas una cápsula, tanto puede ser de tetraciclina, si vas a utilizar CTZ o cloranfenicol, y aparte le colocas en este caso el vehículo, que es el eugenol, junto con el óxido de zinc también está dentro de las composiciones para hacer esta pasta, ¿no? Ojo que no es tan sencillo. Una vez también le escuché a Jimmy de que hay que hacer un buen protocolo de historia clínica, no va a ser que estos nuestros pequeños, nuestros peques tengan algún cuadro alérgico. Por sí, si acaso, claro, doctores, tengan mucho cuidado. Hay no que es así saber bien nomás. eso también, pero ahora, yo estuve justo... Que no es la ponencia de ahora, pero, pero siempre es interesante saber claro, esto. esas cosas Es interesante se nos saber escapa esto. a veces. Yo estuve acá cuando vino el japonés que ha hecho su pasta, la pasta triple, y él dijo, sinceramente no he tenido cuadros, no he tenido ningún tipo de cuadros alérgicos, porque la cantidad que tú utilizas es muy mínima. Y aparte, tú lo vas a dejar dentro del conducto. Normalmente no lo llevas al periápice, ¿no? Aparte, para llevarlo al periápice es un poquito de ficción, claro, ¿no? O sea, es bien complicado, ¿no? Como él trató de hacerlo llegar, yo lo veía que era muy, muy difícil. Pero bueno, seguimos con el tema, Sí, ¿no? sí. Entonces, dentro del protocolo estaba esto, ¿no? Por ejemplo, esta es la resina que estamos utilizando, al menos en la parte de odontopediatría, la Palfikel X5, ¿no? Y este tiene pues un contenido que es 82% de
dióxido de circonio, pues, que le da la dureza, que es Sí, lo que tú me preguntabas, sí. ¿no? Y justo estoy leyendo, dice, se necesita lámparas halógenas Miren. con longitud del rango. De 400 a 500 watts, ¿qué 500 quiere watts. decir? Necesitas solamente Esas- una lámpara esas- chinita. Esas chinas, Sí, las esas chinas. simples. Entonces, eso No, es algo que necesitas nos una puede- lámpara china, no necesitas una china. una chinita. Una chinita. Muy bien, entonces tenemos alternativas, ¿no? Los cuales están indicados pues para toda la parte estética, o sea, podemos manejar esto, ¿no? Vamos acá a ver un videíto, ¿no? Ahí De está. una reconstrucción, miren que cómo se trabaja, ¿no? La parte estética, como lo clásico, ¿no? Yo si hablo de estética hablo en niños, pero en adolescentes en la mayoría de casos, ¿no? Ajá. Estamos aislando. Siempre el retiro pues de la gama pues muchas veces, ¿no? Y siempre es clásico que en una amalgama comiencen a haber filtraciones, pues, ¿no? Entonces, siempre es lo que yo les digo, miren la cantidad de irrigación que tienes que tener para hacer una cavidad. Hace poco a mis residentes de primer año les decía, chicos, nosotros somos los principales iatrogénicos. ¿Por qué? Porque no utilizamos la cantidad de agua suficiente para hacer una buena refrigeración, ¿no? Una irrigación adecuada, ¿no? Una vez que hagamos todo esto, prácticamente pues nosotros vamos a asegurar de que nuestra pulpa se va a mantener vital y no se va a inflamar. Porque las clásicas iatrogenias iatrogenias que nosotros realizamos es por la falta de refrigeración, mi estimado Marco. Y hasta ahora. Yo prefiero mil veces que el paciente esté bañado. se vaya un poco bañado a que se vaya muy seco. Ajá. Entonces miren cómo manejamos la parte estética, ¿no? Ahora estas resinas no son bulk, ¿no? Al menos estas Palfique que han salido. Hay otras que son bulk que vamos a hablar un poquito más adelante, pero puedes reconstruirlos hasta en un par de colocadas, ¿no? Entonces lo puedes colocar un par de veces y ya está, prácticamente, ¿no? Y avanzamos bien, ¿no? Siempre es bueno, como dices o has dicho hace un rato, ya mucho depende de nosotros, ¿no? Cuál es el adiestramiento que tengamos, ¿no? Para poder realizar, ¿no? Le estás dando Ahí le estamos dando un poquito de color al surquito, Ajá. pues, ¿no? Porque tú sabes que el surco no es del mismo color. Entonces lo podemos manejar, ¿no? Hoy en día se trabaja mucho ese surquito con resinas fluidas, ¿no? Y te va súper bien, pues, ¿no? Tienes un mucho mejor acabado, ¿no? Pero miren, esa es paciencia, ¿no? Con un paciente adolescente te puedes dar ese lujo de repente, ¿no? Puedes trabajarlo un poco mejor. Pero con un niño. Pero con un niño, Diosito lindo. No. Mi protocolo sí es bull. Es bull. De frente, pa. Definitivamente, ¿no? Entonces la idea es tener un buen acabado. ¿Y cómo lo podemos conseguir, no? Fresa siliconada, ¿no? Claro. Siempre tus buenos cauchitos. Y miren, ¿no? La bien. estética la manejamos al paciente. Por ejemplo, estos son otros casitos que vemos en nuestros clásicos pacientes pediátricos, ¿no? Y aprovechamos en ponerle sus sellantes, ¿no? Miren cómo acaba, cómo lo podemos dejar, ¿no? Y le dejamos sus sellantitos bien colocados. No, por ejemplo, este es un caso que vimos con Palfique y con Z350, ¿no? En un mismo paciente, ¿no? Y me gustó, muy interesante el caso, pues, ¿no? En el lado derecho lo vimos con Palfique y el lado izquierdo lo vimos con Z350, pues, ¿no? Y miren cómo podemos tener un mejor acabado muchas veces, ¿no? Entonces es cuestión de manejarlo, ¿no? Este es, por ejemplo, cuando utilizamos coronitas de celuloide, ¿no? Como las preparamos en nuestros pacientes, ¿no? Miren, este son otro tipo de coronas. Esas son coronas que normalmente tú lo puedes trabajar. No, un comentario. No, sino que Claro. hay un comentario, ¿no? Dice, bueno,
¿Seguimos? Sí. ¿Ya? Sí. Todo lo que son este tipo de resinas normalmente son nanohíbridas o son de nanopartículas. Entonces, en muchos casos también tú puedes prácticamente tallar, Ujú. ¿no? Haces un pequeño tallado y lo llevas al técnico. Y al técnico le entregas tu resina y le dices, ¿sabes qué? Trabájamela bonita esta resina. Entonces él te hace tus coronas y ya prácticamente te entrega las coronas hechas. Y eso es un trabajo más perfecto, podría decirse, ¿no? Con un mejor acabado. Y podemos tener mejor estética, ¿no? Claro que hay que ver también que hay técnicos que se dedican más, como les digo, yo a mis alumnos siempre les digo, hay técnicos que te trabajan mucho mejor los aparatos de ortodoncia y se dedican a hacer eso. Sí. Hay técnicos que se dedican a hacer estética. porcelana, Hay técnicos que solamente son cerámicos, ¿no? Sí. Entonces tienes que ver un técnico que te pueda ayudar y que sea buen cerámico, ¿no? Esta es otra marca que también se está utilizando mucho, la Solare de la GC, ¿no? Y miren, ¿no? Cómo podemos acá utilizar, y en el otro lado hemos utilizado la Palfique, la Solare, que no es mala, pero sí trasluce un poco. Sí. ¿Y por qué? el Por color lo que justo plomizo, hablamos. como siempre hablan los estéticos. Exacto. Esa traslucencia. No hay efecto camaleón. No hay efecto camaleón. Exacto. Entonces, ahí lo vemos algo más nítido, pues, ¿no? Entonces se puede manejar. Podemos manejar. Y este es un slide muy simpático que me gusta poner, ¿no? A ver, tú, Marco, que estás acá. No, voy a tomarme Dime. el examen de admisión. Todo un examen acá. A tu criterio y tu punto de vista, ¿con cuál de los tres te quisieras quedar o te quedarías? Creo que con el... Se ve un poco natural el inferior derecho. Para mí. Yo también me quedo Para con mí, ese. para mí, el inferior derecho. Yo me quedo con ese también. ¿Por qué? Gracias por aconsejarme. Le señalé. No me enseñas. No, enseño. En serio, tú que tienes que ver. depende. Tú me has agarrado frío. La verdad que yo veo... Bueno, porque la ¿Qué es lo que superior más parece izquierda... natural, ¿no? Eso es lo que nosotros como odontólogos Sí. siempre tenemos que ver. La ¿Qué superior te parece la primera de Ya, la izquierda? la Esta superior izquierda- ¿Cómo la ves? La cara vestibular lo veo muy... ¿Cómo se llama? Con una... Muy voluptuoso. A la cara vestibular. No le veo algo natural. La del centro, aceptable, pero quizás los márgenes gingivales, el cenit, ahí es donde está la... No es la falla, pero se nota a nivel, a lo que puedo observar, El nivel gingival no estaba bien trabajado no está porque muy de repente... no es como si estuviera muy pulido, o sea, como Claro. si hubiese a futuro retención. Eso es lo que estoy... Exacto. Ah, ya. ¿Y por qué puede pasar esto? Porque al momento de tallar, nosotros no hemos hecho un buen tallado, un tallado adecuado. El filo de cuchillo no ha sido el adecuado. Cuando tú hablas del primer caso que vemos acá, estamos hablando de coronas de circonio, Ajá. que en odontopediatría en muchos países es un boom. Te cuento ¿no? como anécdota lo que hicimos traer acá en Perú. Ya. Yo estuve con el doctor encargado en esa época, que hasta ahorita sigue, y lo mueve, y ha logrado venir acá. Pero yo, cuando traté de traer este producto, fui con uno de los más grandes. Que los niños vean así, es problema de los padres por su descuido. Entonces, el descuido, que cueste, bueno. Entonces, y nuestra habilidad de nosotros es cobrar lo que uno se valora. Claro, Entonces, quizás un poco más del precio que tú has mencionado. ya. Mira, Pero bien, ¿ah? pero es una idea y me gusta que esto se sepa, ¿no? Porque la estética abarca muchos aspectos, Claro. no solamente el económico, como dices tú. Si te das cuenta, prácticamente esta que vendría a ser las coronas un poco más caras, de repente estéticamente no la vemos tan bonitas, ¿no? Un día estaba hablando con una colega que también tiene muy buena trayectoria y me dice, oye, me parecen chicles Adams. Y me dio risa, ¿no? Entonces el segundo lo vemos más o menos natural, pero el último es el que actualmente mayormente utilizamos, que son coronas de celuloide y se ve más natural. Ahora, lo malo, y hay que ser sincero siempre, tienes que trabajarlo cada cierto tiempo, tienes que pulirlos.
Porque las resinas también te pueden retener, te pueden formar placas, se pueden comenzar a cambiar un poquito, no necesitas un pulido, ¿no? Pero es algo muy, muy, digamos, viable en la parte de odontopediatría, ¿no? Y estas son las cavidades clase 2, pues, la que nos saca, pues, de locos, ¿no? Muchas veces estas cavidades, ¿no? Que felizmente ya hay esas, hoy en día, laminillas que tienen esa concavidad especial. Ya te las venden prácticamente prefabricadas, ¿no? Nos ayuda mucho eso. Y con su pero miren el acabado, o sea, claro. mira el acabado que puedes tener, ¿no? Imagínate, o sea, hoy en día manejamos este tipo de trabajo, pues, ¿no? Entonces tenemos esto, ¿no? Qué bien. Vamos a hablar un poquito de Bull, porque ya nos estamos pasando, ¿no? En el tiempo. No, el tiempo que tú creas. ¿Nos quedar entonces toda la noche? Mira, la vez pasada, no tanto, porque acá nuestro ingeniero de sistemas también. Ya se quiere nuestro ir, querido Viri, ¿no? está ahí. No, dale. No, le ha gustado el tema. Le ha gustado el tema. ¿Sí? Muy bien. Les hablamos un poquito de Bulks, ¿ya? Vamos a hablar un poquito rápido. Y quiero que vean, la idea de colocar bulks en odontopediatría es que mucho depende del tiempo que te vas a ahorrar. Muchas veces, dentro de todo, en terapias pulpares, utilizar después de una terapia pulpar una bull para sellar ya todo el tratamiento, bienvenido sea, ¿no? Porque el otro día me preguntan en una conferencia, pero doctor, yo he leído que el silencio clínico 1 semana, eso será en adultos, le digo, pero en niños ya la cosa cambió. Desde que aparecieron pastas antibióticas y estamos usando en el mercado, cambiamos muchos protocolos. Y uno de ellos es que para mí, pieza que intervienes en una terapia tienes que acabarla, a no ser que sea una necro que esté supurando, que esté pues prácticamente en un absceso agudo, un proceso agudo, una periodontitis apical aguda, ¿no? Donde sí tienes que hacerlo en 2 partes, pues lo más probable, ¿no? Pero lo demás no. Sedación consciente. Un solo claro acto. que sí. Sedación consciente, claro, porque tenemos pacientes muy sedación consciente, y sedación consciente, utilizar una bull para mí es lo que más hago hoy en día. Y en sala de operaciones ni hablar, porque cuando tú vas a sala de operaciones y manejas bien los protocolos, siempre el anestesiólogo, por más que quieras, te está que pisa la cola, ¿no? No te deja y ahí, trabajar. no, pues te dice, ¿cuánto te vas a demorar? ¿Cuánto te vas a demorar? Ya, 1 hora. Tú tienes que decir mejor 3 horas, pues sí. Si es 1 hora y no acabas, ¿no? Y como les digo siempre a mis alumnos, les digo algo, ¿no? Trabajar en sala de operaciones es muy estresante. Tienes que tratar, yo sí soy muy dinámico. Yo a la anestesióloga con la que trabajaba le contaba chistes, ¿no? Para, digamos, de repente... ¿La enamorabas? De repente bajar un poco las tensiones. Pero es bonito, ¿no? Y si manejamos bien los protocolos, esto es otra cosa, pues, ¿no? Muy bien, seguimos. Miren, acá tenemos un artículo que más o menos apareció por el año 2010, este tipo de resinas. La primera resina bulk aparece por el año 2010, ¿no? Para que tengas una idea. Entonces, dentro de las resinas bulk que aparecieron, la primerita fue la Surfield, la SDR Flow, ¿no? Para que tengan una idea. Y se convierte en la primera resina compuesta que puede ser aplicada a incrementos hasta 4 milímetros. Y fue de tipo fluida, ¿no? Hay unos que son con activación ultrasónica. Hace poco el doctor Karakuski estuvo acá, ¿te acuerdas que vino? Sí, ¿de México? El de México, muy bueno. Para mí uno de los mejores odontopediatras de Latinoamérica. Sí, muy bueno. Adiós, gracias. Bueno, la gestión trajo por nuestros congresos internacionales. Sincol. Lo pudimos contactar, sí, gracias a Dios, Dios, gracias. Aceptó. Y si Dios quiere, pues a futuro lo volvamos a traer, claro. Pues, ¿no? Bueno, vemos que este tipo de resina, esta Bullfield, la RBF que le decimos, resinas Bullfield, por eso le llamamos así, sacan una marca que necesita activación ultrasónica. Y el doctor Karakuski me decía, esta para mí es la mejor, ¿no? Me decía, para mí es la mejor. ¿Por qué? Pero el detalle... ¿Cómo funciona? Si tú me hablas de ultrasonido, que es un movimiento vibratorio... Necesita un movimiento vibratorio y necesita, si tú te das cuenta acá, en la presentación... De ciclos, de múltiples ciclos por segundo, pero ¿cómo? Esa es que necesita este tipo de... ya. Si tú no tienes esto, olvídate, no puedes utilizar una Sonic Field. Ya. Así de simple, ¿no?
Entonces este aparatito te cuesta un promedio de $800, de Ajá. 600 a $800, ¿no? Para que tengas una idea. Diferencia, o sea, yo ya no estoy usando la luz halógena convencional, tradicional, algo así. No, A ver, esto no, ¿cómo? no, no, Por- no, a esto ver, es a muy ver, a ver. diferente. A Esto ver, a ver. solamente es para tú poder colocar la resina. Necesitas de que haya, como decir, esta vibración para que pueda colocarse. Después viene el fotocurado, igual, Ah, ya. ¿no? Entonces, pero ¿cuál es la diferencia? Que esta resina tú puedes colocar un bloque hasta 5 milímetros, a diferencia que la mayoría es de 4 milímetros, ¿no? Entonces es bueno saber cuáles son los pros, cuáles son los contras, ¿no? Cuáles son las limitaciones que tenemos, ¿no? Con todo esto, ¿no? Y normalmente Mira. algunas marcas se pueden usar incrementos hasta de 4 milímetros sin la necesidad de colocar ningún tipo de capa extra, ¿ya? Y Esa, este es- esa que estás hablando, Exacto, esta es una de las que más se utiliza. ¿Ah? retrocedes solamente para... Me he hecho recordar algo. ¿Cuál? ¿Esta de acá, la Tetric? No, Perdón, la Sonic esa, Film. la Sony Film. Bueno, tengo uno de mis hermanos que son ingenieros, cuando hacen vaciados de columnas grandes, así, ¿no? Colocan una manguera, Claro. pero es una manguera de vibración. Ujú. Entonces debe ser igual, ¿no? O sea, esa vibración hace de que en ángulos muy rectos llegue la resina hasta el último rincón. Por eso, Exacto. entonces... No, ay, en ese tipo, y es por eso que Karakowski no se No. equivocaba cuando te decía para mí esta es la Karakowski, mejor. sí, Claro, fíjate. ¿por qué? ¿Llegaste Porque a comprar eso? tenías este tipo de aparato. Pero hay que ser sinceros, hay veces este aparato es muy caro, pues, ¿no? O sea, Ya. tienes que pagar $800 adicional. Ahora, yo estoy convencido de que si la bull tú no la manejas bien, te va a quedar mal. Eso sí es un hecho, ¿no? Ya. Va a producir burbujas, entonces no va a haber un buen fotocurado. Si utilizas de repente una lámpara no adecuada, no vas a fotocurar. Ese es como el clásico ejemplo, cuando tú metes una lasaña, le metes harto fuego, ¿qué pasa? Ya, Se sí, quema sí, sí, y claro. adentro sigue crudo. Ujú. Es algo así, es algo así. Y también la literatura te dice una cosa muy importante. Cuando tú utilizas lámparas que son muy potentes, por más resina que necesite esa potencia, hay que tener cuidado. Estás fotocurando a mucha temperatura. Quema la superficie y Exacto, no... y comienza a Ajá. contraerse más la resina. Entonces, hay muchas teorías. Como siempre digo, es dueño de la verdad, pero cada uno hay escuela diferente, ¿no? Sí. Y hay de todo tipo de escuela, ¿no? Este es la Tetric de Boceram, que también se utiliza en el mercado, ¿no? Miren, acá están las diferentes composiciones, pues, ¿no? Y aquí está, pues, miren, a mí lo que me interesa saber es cuánto vas a necesitar, ¿no? O hasta cuánto tú puedes fotocubrar en capas, ¿no? Ujú. Y la Sonic Film marca la diferencia, es lo que justo hablábamos hace un rato, ¿no? Acá hay investigaciones, ¿no? Sobre este tipo de resinas, ¿no? Y Desply patentó su resina Bullflow, ¿no? Con una molécula de dimetacrilato de uretano, y posee pues el SDR. ¿Qué es el SDR? Stress Decreasing Resin, que permite una mayor flexibilidad de la molécula, y esto va a ayudarte a disipar mucho el estrés, ¿no? Que es lo que dentro de todo te conviene al momento de tú tener una polimerización adecuada, pues, ¿no? Entonces, hay que ver la profundidad del curado. Mire, este artículo qué bonito, ¿no? Se hizo un estudio en la ADA, ¿no? Y evaluó la profundidad de 10 tipos de resina fluida, tipo Bulls, y los resultados se midieron en los valores de profundidad de cada curado. Entonces, habían algunos que eran iguales o mayores de lo requerido por la ISO, ¿no? Entonces se vio, mira qué interesante, cuáles eran las marcas que pasaron. Tú sabes que el ISO es un estándar de control de calidad. Y miren las resinas que lograron pasar ese estándar, ¿no? Tenemos estas marcas, la Quicks Posterior Restorative, Extrafill, Filter Bullfill, Flowell, Surfill, la SDR que hemos visto hace un rato, la Venus Bullfill, la Extra Base. Sin embargo, miren este artículo, la Sonic Fill, que pensamos que hace un rato me decías que creo que es la mejor, junto con la Tetric Evoceram y la Bullfill Tetro Evoceram, la Alert Condensable Composite, no alcanzaron estos valores requeridos. Uy, uy, uy. Increíble, ¿no? Uy, uy, uy. Increíble, Sí. increíble, pero cierto. Entonces, hay artículos que
nos pueden demostrar, ¿no? Y como te dije hace un rato, siempre el tamaño de las partículas de resina tienen que ser muy similares, ¿no? Entonces vamos a ver si hay un defecto en la parte de resinas bulk, es la translucidez. Eso es un clásico, ¿no? Porque tú necesitas prácticamente, para que entre bien a todas las capas, el defecto mayor es el grado de translucidez que te da. Ese es un defecto grande, ¿no? Entonces, el segundo enfoque es tratar de incrementar la translucidez del composite, ¿no? Por ejemplo, ¿y cómo acá mimetizas esto? Ahí está, pues, ahí viene. Ese es algo que yo me pregunté. No, porque las resinas de hoy en día, sí, prácticamente, o sea, tú sabes que todo tiene sus pros y sus contras. Sí. El detalle en las bull es ese, el grado de translucidez. Y al no tener partículas esféricas similares, no hay efecto camaleón. Entonces, tenemos una resina que sí lo hace. Yo te digo la verdad, cuando a mí me hablan de eso, yo no lo creía. Yo soy de las personas que no solamente tengo que ver un video, yo tengo que experimentarlo, hermano. Yo lo tengo que experimentar. Y yo le dije, estaba en una clase con unos alumnos, una clase privada, y le dije, chicos, tengo una resina que me acaba de llegar y a mí me llegó para probarla. Tenía que probar en maqueta primero, pues, ¿no? Obviamente después de haber leído los pros, los contras y todo lo que necesitas saber para utilizar un producto. Y cuando vi el efecto camaleón, dije, no hay forma. ¿Y ahora? 10 segundos. 10 segundos en un solo bloque. Lámpara chinita. Ya. ¿Qué más quieres en ontopediatría? No, es que no hay. Pues. No hay. Pues, o trabaja rápido claro, y ya. Claro. O el niño... ¿Cuál es mi protocolo? Yo hago mi pulpotomía, hago mi hemostasia bien, coloco mi pasta antibiótica, coloco un ionómero de tipo autocurable para que no interfiera en ningún momento con la adhesión. Para esto el truco es limpiar bien las paredes para no afectar en nada la adhesión. Y ahí ¿qué hago? Coloco de frente pues la resina en un solo bloque. Listo, chao. ¿Cuánto tiempo me demoro en hacer eso? De lo que antes era normalmente un promedio de 1 hora, ahora lo bajas mucho más, ¿no? O sea, estás hablando de 10 minutos, 15 minutos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo haces todo en una, ¿no? Bien aislado, bien bonito, y puedes trabajar en bloque. Entonces podemos avanzar mucho más de lo que era antes, ¿no? Entonces, las resinas convencionales muestran alrededor de un 10% a 12% de translucidez, pero las que normalmente conocemos en el mercado pueden llegar hasta un 38 a 18%. Entonces estamos hablando que es mucho más translúcido este tipo de resinas, ¿no? Y acá lo vemos, ¿no? Los grados de translucidez, miren cuántos porcentajes hay, ¿no? 28, 17, 18, 23, 38, ¿no? Entonces, de acuerdo a las marcas, ¿no? Vemos normalmente los odontólogos en encuestas mayormente siempre van a las partes posteriores, pues, ¿no? Y entonces la diferencia entre las resinas siempre se va a dar que tú puedes fotocurar algunos en una sola capa, pero hay algunos que, porque no tienes de repente la lámpara adecuada, tienes que hacerlo en 2 capas. Es por eso que te dicen a veces cuando lo venden, no, preferible hacerlo en 2 capas. No es que sea preferible, tienes que hacerlo en 2 capas, si no, no vas a fotocurar bien la resina. Porque su lámpara no jala. Claro, es que hay que ser sincero. Hay veces que los vendedores te la van a vender linda. Un alumno se me acerca y me dice, doctor, mire lo que me compré. Y todo eso, ¿y tienes la lámpara adecuada? Me dije, ¿de qué está hablando, doctor? Tengo mi woodpecker. Yo también la tengo, le digo, pero no, nos va a faltar. No vamos a llegar. Y eso te lo resumo después en un slide, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es lo que normalmente, los porcentajes que se usan en el mercado, para que tengas una idea. En Bull, esta Filtech Bull Fill tiene un 42% usado en el mercado, la Sonic Fill un 30% y la Surfill SDR tiene un 9%. Mercado americano, ojo, estamos hablando, ¿no? Y llega esto. Llega la Palfic Bull Flow, que es la que justo te mencionaba cuando me dijeron, doctor, pruébela. Y yo me puse a probarla. Tenía que probarla. Y sinceramente, desde que comencé a probar esto, yo ya la ontopediatría la estoy viendo desde el otro ángulo ya. Tokuyama. Claro, en Tokuyama te puede ayudar mucho, pues, ¿no? Entonces es una ayuda. No digo que las otras resinas sean malas, son buenas también. Pero también tienes
tiempo costo-beneficio, es lo que siempre digo. Miren, ¿no? El promedio que tú puedes utilizar y donde más sufrimos los odontopediatras no es en una pulpa ni en una pulpa, es en cavidades clase 2. Ahí donde más esa sufrimos. reconstrucción de esos Exacto, ángulos. exacto. Esas Y paredes, si tú tienes una resina que en un solo bloque la puedes colocar, excelente. adiós el sufrimiento, ¿no? Entonces tienes alta profundidad, alta resistencia, excelente manejo general en todo este tipo de resinas. Miren, y acá vemos la diferencia, ¿no? Normalmente logras tener una alta estética porque pasa de lo que es translúcido a un medio a opaco, que es diferente a las otras, que normalmente son medias opacas y se vuelven más translúcidas. Sí, bueno. Este es todo lo contrario. Si tú ves las fotos no lo vas a creer. Tú vas a decir, no, esta es ficción, Jimmy, me estás engañando. Yo también pensaba lo mismo que tú, porque estás diciendo, no, la ha trucado. Y este video, si se van a ver, disculpen el parkinsoniano que hay que lo filma. Uno de los... No fue pues mi amigo Eduardo. No, porque Eduardo me hubiese ido Eduardo, me hubiese ayudado. El ingeniero Pero Virus no ha sido. quiero que presten atención en el video para sacar las conclusiones del caso, ¿no? Entonces, miren, aquí estamos utilizando el Teracal, que hace un rato hablé también de este producto, y el Teracal en sí pues es un cemento a base de silicato de calcio modificado con resina. Entonces, según la literatura y el fabricante, 20 segundos suficiente para fotocurar. Entonces, miren, de frente, si tú vas a utilizar de repente una resina o un adhesivo de última generación, ya lo puedes colocar directo. Y ahora, la parte buena que tiene Teracal es que nunca va a alterar tu grado de adhesión. Al contrario, es el resina, va a adherirse mucho mejor la parte de la base. Acuérdate que las paredes no las debemos tocar nunca con cemento. Entonces colocamos, ¿no?, nuestro adhesivo a lo Baratieri, ¿no? Sí. ¿No? Siempre frotando. Pensé que me estabas hablando de Baratieri. De barato. De barato, no. 4 veces promedio. Claro. Y miren, fotocuramos prácticamente. Y hoy en día los adhesivos estos de los universales, que mayormente están utilizando, utilizas 10 segundos nada más, no necesitas más tiempo, ¿no? Entonces colocamos y miren, me dieron justo esta resina que, si te das cuenta, y quiero que la mires bien, ¿ya? Es media, ¿no?, transparentona, ¿la ves? Sí. Y eso es lo que normalmente, cuando tú veías la primera parte del slide anterior, no salía que era media transparente y después se volvía opaca. Mira, no quites la mirada. En ningún momento dejo de filmar, todo, no lo he editado esto. Esta es una filmación que no está editada, está todo seguido, ¿no? Lo he podido editar. No hay corte. No hay corte acá, ¿no? Entonces, para mí esto, como te vuelvo a repetir, es una alternativa muy buena que hoy en día tenemos en el mercado, ¿no? Con la diversidad de marcas, por supuesto. Miren, ¿te diste cuenta cómo cambió? Mira la estética. Efecto. Qué bien. Bonito, ¿sí o no? Sí. Claro, logró cambiar. Es algo que se demuestra, o sea, no es que uno prácticamente esté poniendo otra y lo está tapando. Por eso es que yo nunca edité el video. El video está... Un A2 parece. Claro que sí. Y era un A3. Sí, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces logra cambiar, ¿no? Mira acá los beneficios que tiene, ¿no? Número de fotocurados, ¿no? Cuánto es el tiempo del curado, a comparación de la mayoría que están en el mercado, ¿no? Si te das cuenta, el promedio que tienes acá de esta Palfic es de 10 segundos versus la mayoría son de 20 segundos, pero este de acá es en 2 capas de 10, ¿no? Entonces, marcas no tanta la diferencia, pero tienes 10 segundos de diferencia que te pueden marcar un poquito mejor el paso al momento de trabajar en niños, ¿no? Y miren, mientras la mayoría son estéticos al comienzo, bajan después por el grado de translucidez. Esto es lo contrario. Este no es estético al comienzo, pero después se vuelve opaco, por lo cual disminuye el grado de translucidez y tiene un mejor acabado, ¿no? Entonces, este es otro ejemplo que es de lo que es el uso, por ejemplo, con el biodentín. Este es el biodentín
y este es el acabado final, pues, ¿no? Entonces vamos a ver el videíto que se me ha pasado acá para verlo. Miren. Ahí está. Una vez colocado el videodentín, comenzamos a colocar nuestro adhesivo. Fotocuramos lo suficiente, como les vuelvo a repetir, que es 10 segundos. Y fotocuramos también después con nuestra resina Bull, ¿no? La colocamos, ¿no? Siempre al colocar la resina Bull hay que tratar de que esté Estiracal? No, esa es la resina, la Palfi Bull Flow, Ya. ¿no? No, la base que está ese de Es Biodentin. Biodentin. Ujú. Fíjate que el Biodentin tiene su color bien. Sí, es que el Biodentin, como te dice, nueva dentina, es como una dentina. Trata de imitar el color de la dentina. Miren, 10 segundos va a ser suficiente para colocar nuestra resina en bloque. ¿Te das cuenta? Por obvias razones yo no lo estoy aislando ni nada, porque quiero que veas esta parte. Esta parte es exclusivamente lo que yo quiero comprobar, ¿no? Si en 10 segundos es suficiente para la parte interproximal, que es la que más me interesa. Sí. Y está duro, ¿no? Mira, ya te hasta ensució. Tú sabes que el explorador te va a ensuciar, ¿no? ¿Ves? Está tratando de sacarla y no se puede. 10 segundos. Entonces estamos viendo de que dentro de las alternativas hoy en día podemos trabajar pues con todo esto, ¿no? Quiero verle el cuadro este que te está diciendo. Y este es el cuadrito, ¿no? Para quedarnos ya hasta acá, porque ya queremos marcar un poquito acá ver la diferencia que hay en la parte de fotocurados, ¿no? Entonces mira, ¿cuántas veces la necesitas colocar? Una vez, un solo bloque. ¿Cuánto necesitas con las lámparas? ¿Te acuerdas que te dije? La luz, tabla, acá está, pues, no ¿no? has hecho tu tabla, ya viene ya. No, esto ya viene, ¿no? Por ejemplo, la SDR tienes de 550 a más. O sea, con esta puedes hacerlo con una chinita también. Sí. ¿Ya? Pero el mismo fabricante te dice, hazlo en 2 bloques. Eso no es que uno lo ponga, el fabricante te está diciendo. Por ejemplo, la de Boco, también de 2, pero mira, de 500 a 800. Por más lámpara china nueva que tienes, no te va a llegar a 800. No llega. Y Miguel Sarabia te lo puede decir. Porque a Miguel Sarabia le encanta medir la intensidad de la lámpara, que es algo muy bueno. Saludos, Miguelito. ¿No? Entonces, por ejemplo, la Venus Bull Field necesitas 2 también. ¿Por qué? Porque te lo dice el fabricante, ¿no? La Tetric en Ceran, ¿no? Necesitas, por ejemplo, la Tetric Evo Ceran, necesitas una mayor de 500, pero necesitas 20 segundos. Este es el que más se parece. Pero vamos a esta, que es la 3M, la Filtec Bull Field, que es la que se usa mucho. Acá. Es la que mi alumno me trajo el otro día. Me dijo, doctor, mire, vamos a hacerlo en un solo bloque. Le digo, ¿y con qué la quieres hacer? ¿Con la chinita? No vas a poder, porque mira, necesitas de 550 a 1000. Igualito que la 3M Filtec Bull Field posterior. Igualito. La Sonic Field necesitas también más de 650 o igual. Ninguna china te va a pasar los 600. Es muy difícil. Entonces, con esto yo creo que podemos tener algo más claro.